Hola, hello, ¿qué tal? Me llamo Eric. Finalmente llegó aquí en la ciudad de Zamboanga. Para este video le voy a compartir mi travesía en los diferentes lugares turísticos aquí en la ciudad. Bastante gente consideran esto como la ciudad latino en Asia. Ojalá pueden suscribir a mi canal también para poder ver más historias sobre Filipinas en español. Síganme también en mis redes como Instagram, Facebook y TikTok. No hablamos más, vamos pues. Zamboanga es situado en el sur de Filipinas, en la isla de Mindanao. Y desde Manila, el capital, tienes que tomar un avión y eso va a tomar como 1 hora y media. Mira qué lindo, bienvenidos a Zamboanga. Bueno, aquí estamos en otro sitio, en Zamboanga. Esta se llama Yakan Weaving Village. Aquí hacen cosas como así. Aquí está otra haciendo un gran labor, así le hacen. Y mira esta belleza, qué fina. Y la vendedora estaban diciéndonos que pueden usar como traje o para tu hogar, como una telita sobre la mesa. Qué bella, súper detallada. Y dicen que algo como así duran como 3 a 5 días para hacerlo. Porque usan diferentes hilos, más color, duran más tiempo, pues. Bueno, llegamos aquí en la isla de Santa Cruz. Es uno de los lugares súper popular aquí en la ciudad. Y antes que ir aquí, tienes que reservar un cupo con el gobierno local. Mira, los pangas de aquí se miran diferentes, son de diferente tipo. Lo que es sorprendente es aquí no hay tantos turistas como los otros lugares en Filipinas, como Boracay, como Palawan. Hoy es viernes, pero no es lleno de gente. Mira. Tal vez una razón porque no hay tanta gente que lleguen hasta aquí como turista. Tienen esa impresión que Zamboanga es un poco peligroso por lo que ven en las noticias. Porque en el pasado hay como cosas de terrorismo aquí en el Zamboanga, cosas como así. Pero ahorita en hoy día hay más seguridad, hay más presencia policial y militar y no es tan peligrosa realmente. Y mira el tipo de bote o panga que tienen aquí. Son distintos de este lugar. En la otra parte de Filipinas, las pangas no son así. Tiene que pagar como 1,000 pesos para 2 personas para el traslado de bote. Como 15 minutos desde la ciudad. Pueden quedar en casitas y ya está incluido en el precio de la entrada. Y ojo, aquí se cuidan la isla bastante, entonces no pueden botar en cualquier lado. Bueno, ya estoy caminando en la famosa arena de Isla Santa Cruz. No es rosadita como
full rosadita. Hay toquitos de corales que son rosadas. Pues entonces ahí está la arena rosadita. Son de los corales que tiene esa pinta también. De eso viene la arena rosada. Bueno, ya llegamos aquí en el puente de Lampapa. Ahí está, hay gente bañándose. Voy a bañar también más tarde. Puedes rentar esas casitas. Son como 200 pesos al día. Puedes quedar ahí en las casitas. Y por aquí el río donde puede bañar uno. Bueno, esta vez fuimos a los montes de Zamboanga, a un lugar que se llama Peak View. Ya estamos en las nubes, mira, pura neblina. Ahorita es como 2:50 en la tarde, pero mira esa neblina, creo que va a llover fuertísimo. Mira qué cosa tan linda. Es un poco difícil llegar hasta aquí, pero vale la pena. Y aunque tenés su propio carro, es difícil llegar hasta aquí. Ya llegamos aquí, unos pasos más. Ahí está, ya está aclarando, ya no hay brisa aquí. Y ahorita ya puedes ver las montañas. Esta noche estamos en Pasonanca, parque de Pasonanca. Mi novia va a tener como alitas y yo mariscos. Bueno, esta mañana fuimos a un restaurante de Satí. Satí es una comida tradicional de aquí en Zamboanga. Y así se ve. Barbecue, tipo barbecue con sauce. Carne y pollo con sauce. Un restaurante tradicional de Satí en Zamboanga. Este domingo fuimos a un mosque aquí en Zamboanga. Una parte grande de su población son musulmanes. Entonces hay bastante presencia de la religión musulmán y esto es uno de estos. Un mosque tan colorido se llama Rainbow Mosque o Mosque de Arcoíris por los colores. Y cuando caminas en las calles de Zamboanga puedes ver bastante gente que tienen traje de religión musulmán. Qué bello. Mira los colores. Está al frente. Qué tan colorido. Mira ese edificio. Es súper antiguo, parece. Es el edificio del gobierno local de Zamboanga. Entonces estamos en el centro de la ciudad, el mero centro. Estamos en el parque, estamos en el centro de la ciudad y tienen un par de parques aquí. Mira el famoso Knickerbocker de Zamboanga. Cuesta como 95 pesos cada uno. Tiene diferentes cosas. Tiene frutas también, como gelatina, tiene mango.